Que un profesionista promedio gana 8,200 pesos mensuales. Incluso aunque te esfuerces durante 20 años en la escuela, no podamos salir de un sistema que está diseñado para la pobreza. ¿Crees que la universidad hoy en día sigue siendo la mejor vía para sobresalir económicamente? La educación te puede ayudar a sobrevivir, pero la autoeducación puede volverte millonario. De que también el sistema está atrás de mantenernos enfermos, con sobrepeso, con enfermedades crónicas. La escuela no es el problema es el sistema y quienes dirigen el sistema. Si tu trabajo no te permite hacer ejercicio, cambia de trabajo. La escuela es una herramienta que utilizan personas malvadas para ayudarnos a sentir que progresamos, sin embargo, al mismo tiempo nos mantienen estancados. Es como puedes progresar, pero hasta aquí. Yo tenía dentro de mí una voz que me decía, tú vas a ser rico, tú vas a ser rico, tú vas a ser millonario. Nos dijeron que si estudiábamos y sacábamos buenas calificaciones, lograríamos el éxito, que tener un trabajo de 9 a 6 sería el premio, que tener una casa, un carro, un hogar, la ropa que te gusta, eso sería lograrlo. Pero hoy, ¿cuántas personas que han seguido este camino son realmente libres? ¿Realmente son felices? El sistema está diseñado para que trabajes toda tu vida, que estés controlado, que obedezcas, que no preguntes. Este podcast es algo diferente y no es para todos. Es para quienes realmente quieren comprender cuál es el sistema y cómo romperlo. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, un nuevo podcast con Luis X Torres. El mero mero. Petatero. Sabor ranchero. Para iniciar, hoy en día, y es algo que todos hemos notado, hay un desempleo. Y hay empleos mal pagados, que te quedan a 2 o 3 horas de donde vives. ¿A poco? Que el sueldo no te rinde. O que te piden un montón de años de experiencia. E incluso, si ustedes son personas grandes de 50, 55 años, ya no quieren contratarlos. Pero porque eso está pasando hoy y no pasaba hace 30 años con nuestros papás. Hay un principio en el mundo del marketing, mercadotecnia, negocios, ponle el adjetivo que le quieras poner, en donde entendemos algo llamado oferta y demanda. Pero con esto no quiero cosificar a un profesionista, porque todo lo contrario, tienen mi respeto, tienen mi admiración realmente, porque se han partido el lomo buscándose una vida diferente a través de esa herramienta llamada la escuela. Pero hay algo llamado oferta y demanda. A menor cantidad de algo, los costos suben. Has ido de repente, no sé, al centro comercial, a la verdulería, y cuando no hay limón, está más caro el limón. Porque a menor cantidad de algo, los costos suben. A mayor cantidad de algo, los costos bajan. Cuando hay mucho limón, el costo baja. Entonces, el tema está en que 1960, los doctores, los abogados, los administradores, los contadores podían construir grandes riquezas, comprarse no una casa, 2, 3 casas. Y no solo eso, mantener 2, 3 familias también. Grandes mentores. No es cierto. El punto está en que, por ejemplo, mi madre, que nació un poquito después, ella cuando yo era niño me decía, ve a la escuela, consigue un título, estudia contaduría o sea doctor, y luego reviéntala en la vida, porque ella creció en un contexto donde era un contador, y no tengo nada en contra de un contador, es solamente una referencia. De hecho, se requiere la contabilidad para tener buenos negocios. Pero mi mamá decía, estudia, sé contador y reviéntala en la vida. Hoy sabemos que estadísticamente hablando, economía.com.mx dice que un profesionista promedio gana 8,200 pesos mensuales con una edad promedio de 40 a 45 años. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Mientras ser contador en 1960 te podía traer grandes riquezas, hoy no te permite a veces ni siquiera poder pagar cómodamente la mensualidad del carro o de tu casa. ¿El problema es haber estudiado contabilidad o medicina o abogacía? No. El problema es todo el sistema que está detrás, que provoca que incluso aunque te esfuerces durante 20 años en la escuela, no podamos salir de un sistema que está diseñado para la pobreza. ¿Crees que la universidad hoy en día sigue siendo la mejor vía para sobresalir económicamente? Definitivamente no. Pero también definitivamente es algo que podría ser subjetivo. ¿Por qué? Porque también las estadísticas indican que la mejor herramienta, y comparto esa estadística, la mejor herramienta para pasar de un nivel socioeconómico de clase baja a clase media, sí es la escuela. ¿Me explico? Es decir, naces en un contexto donde vives a lo mejor en la ciudad, pero a lo mejor en las orillas, de repente no está pavimentada tu casa, de repente hay techo de lámina, digo, yo viví así hace unos años, y pues decides ir a la escuela, decides convertirte en un profesional,
y ahí sí hay movilidad social. De clase baja a clase media, podríamos alcanzarla, todavía se está terminando. Realmente la clase media está desapareciendo. Van únicamente a quedar clase alta y clase baja. El punto está en que ¿es la mejor herramienta en ese contexto? Sí, podría ser la mejor herramienta. Sin embargo, pienso que hay herramientas alternativas que pueden ser más poderosas. Solo que esas herramientas alternativas se vuelven no de difícil acceso, cualquier persona podría tenerlas, pero el contexto material que está alrededor tuyo podría llevarte a no poderlas visualizar. Es decir, por ejemplo, cuando tú eres pequeño te dicen, ve a la escuela, consigue un título, échale muchas ganas y entonces quedas programado para eso. Y puede que en el camino te encuentres con otra información. Por ejemplo, dice Jim Rohn, si no mal recuerdo es Jim Rohn quien lo dijo, o probablemente Warren Buffett, tendrán que de repente comentar aquí en los comentarios si, aquí en la caja de comentarios si es otro autor, pero es uno de ellos dos, que dice, la educación te puede ayudar a sobrevivir, pero la autoeducación puede volverte millonario. Y entonces, esa educación alternativa, esa educación que no se enseña en las escuelas, es una información que podría darte una movilidad social de aquí hasta acá. Pero es difícil verla porque el contexto material que tienes alrededor todo el tiempo te ha empujado a que hagas las cosas de una manera. Y cuando hay otra herramienta que puede ser incluso más poderosa, estamos ciegos frente a ella. No la podemos percibir. Incluso podrían pensar, no, es que vende humos, o eso no es verdad, o eso es mentira. Pero tiene que ver con esto. Ahora, claro, sí hay vendehumos, sí los existen, sí los existen. Y hay gente que no hace las cosas bien. También hay gente que hace las cosas muy bien y que te podría ayudar a tener, ejemplo, un negocio de ventas por internet o algo por el estilo. Sin embargo, pues muchas veces no lo podemos ver. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿es la mejor herramienta? Depende. Desde mi perspectiva, hay herramientas más poderosas como la educación alternativa, educación financiera, mentalidad, el desarrollo personal, la parte de negocios. Toda esa información no la encontramos lo más actualizada en la escuela y entonces es más poderoso. Sin embargo, si tu contexto material te dice, ve a la escuela, consigue un título, pues probablemente y en muchas ocasiones es peor ni siquiera tener eso. Y, por ejemplo, hablando en ese sentido que estás diciendo de la mentalidad, finanzas, ¿qué cambiarías del sistema educativo actual o qué materias integrarías? Bien, creo que el primer cambio que yo haría si estuviese en mis manos, no soy un experto en el tema, pero tengo algunas teorías. Lo primero que yo haría sería lo siguiente, buscaría que sea más vivencial la escuela. Es decir, la forma en la que realmente aprendemos los seres humanos es a través de dos cosas. Una de ellas es justamente la simulación, emular a una persona, es decir, aprendemos de lo que vemos y luego lo replicamos. Cuando nosotros estamos 20 años en la escuela, 3 años de guardería y kinder, 6 primaria, 3 secundaria, 3 de prepa, 5 de universidad, lo que termina pasando es que solamente memorizamos y cuando no está la emoción implícita y la práctica, entonces realmente no aprendemos como debería de ser. Entonces lo primero sería hacerlo más vivencial y aprender más del ejemplo y la parte de las emociones. Agregaría otra cosa, buscaría que los profesores sean profesores que hayan transitado el camino. Es decir, muchas veces hay profesores de, no sé, de negocios y no tienen el negocio. ¿Me explico? Una vez más, sistema diseñado y los empuja a ello. Lo entiendo, pero no está bien. Deberíamos tener un maestro que enseñe negocios que tenga un negocio. Deberíamos tener un maestro que enseñe de educación financiera que haya logrado la libertad financiera. Porque si no, entonces estaremos replicando sobre lo que no está funcionando hoy. Porque ese mismo conocimiento sí funcionaba hace 50 años. En general, la escuela te prepara para obedecer y no cuestionar. ¿Y crees que esto nos lleve al conformismo? Y me refiero al conformismo de que muchas veces obtienes un trabajo con un sueldo y no buscas más allá. ¿Crees que sea parte del sistema que hay detrás? Sí. La educación, digo, esta es información que puede sonarte conspiranoica, pero pues sabemos que nos gustan las conspiraciones. Y a ustedes también. Y si no, te va a encantar. El tema está en que los Rockefeller han invertido grandes cantidades de dinero en la educación. Ha habido diferentes etapas en los negocios, ¿no? Diferentes eras, la era industrial, la era agrícola, tiempo atrás. En la medida que fuimos avanzando en las diferentes eras de la humanidad, se fueron necesitando diferentes cosas. En la era agrícola, no requerías realmente una persona que estudiara, requerías una persona en el campo.
que estuviera en la pizca, que estuviera sembrando, cosechando, cultivando, no requerías tanta educación. Pasa el tiempo y en la medida que empezamos a industrializarnos, entonces se empiezan a desarrollar con el tiempo los trabajos de oficina y requerimos trabajos ahora administrativos. Entonces requerimos ahora el contador, el abogado, el administrador. Empezamos a necesitar ciertos puestos y entonces resulta que los Rockefeller, los Rothschild y otras tantas familias invierten demasiado en la educación porque es una forma en la que consiguen mano de obra barata. Ahora, en un sistema que busca la esclavitud, y es una palabra bien fuerte, Karen, la parte de la esclavitud, porque yo siempre cuento la historia, no fuimos un país conquistado, conquistadores, conquistados. Y entonces nos agarraban de esclavos, nos ponían a trabajar 15 horas al día y nos dejaban vivir. Pasa el tiempo, mucho tiempo, nos ponían a trabajar y nos daban 3 monedas cuando se inventan las monedas, metafóricamente hablando. Llegamos a la época moderna, seguimos en una suerte de esclavitud. Ahora no es dejarnos vivir, ahora no son 3 monedas, pero sí un celular, un poco de ropa y de repente un carro, ¿no? Y quien tiene más suerte, una casa, pero cada vez se ve menos eso. Entonces, claramente hay un sistema diseñado para la esclavitud, para la opresión y para el enriquecimiento de unos cuantos. Entonces, claramente la escuela es una herramienta que en sí misma o per se no es algo que sea malo, te estás capacitando. El problema es las sementes que están detrás de esas instituciones. Hablando un poco del sistema y que nos quieren una esclavitud, he llegado a la conclusión de que también el sistema está atrás de mantenernos enfermos, con sobrepeso, con enfermedades crónicas. Y no me refiero a que el sistema te ponga un chip y te diga vas a estar enfermo de tal cosa, sino que en sí la vida cotidiana te lleva a eso. ¿Qué me puedes comentar de eso? Hay 3 cosas que hacen parte de la fisiología del ser humano: comer, dormir y, aunque esto no es fisiológico, pero vaya que impacta, es la parte de ejercitarnos. Tiene un impacto. Entonces, para que un ser humano esté saludable, necesitamos comida, necesitamos dormir adecuadamente, necesitamos movernos. Es importante esa parte. Y entonces, de estas 3 cosas, dime qué se atiende a conciencia en la escuela. Ninguna. Mi maestro de educación física, que lo quiero mucho, era muy buena onda cuando iba en la secundaria porque nos dejaba jugar toda la clase haciendo lo que quisiéramos. Creo que era el ejemplo contrario de lo que es estar bien físicamente. Sí. Por no ir más a fondo, porque lo respeto. Entonces, ¿nos enseñan a comer? No. ¿Te enseñan de conteo calórico? No. ¿Te enseñan de carbohidratos? No. ¿Te enseñan de azúcar, que es tan adictiva como la heroína? No. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te mantengas con sobrepeso, con bajos niveles de energía, o sea, ¿qué va a pasar? Que te vas a mantener dormido y te conviertes en una especie de zombie viviente. Difícil que puedas hacer una revolución o rebelarte con un estado físico que no sea el ideal, ¿no? En la parte del ejercicio, lo que platicaba ahorita, movernos, realmente, y principalmente en las escuelas públicas como las que yo estudié, no se le da mucha importancia. O sea, realmente si no sacas 10 en educación física es porque eres, de verdad, estás mal. O sea, estás mal. Procedo a decir que a mi hijo le fue mal en educación física. Por 2. Pero bueno, entonces, y la parte de dormir, entender los ciclos circadianos, entender cómo podemos descansar mejor, traquear cómo estamos durmiendo. Y entonces, un ser humano que está mal alimentado, que está mal ejercitado y que está mal dormido, es imposible que pueda lograr una revolución. Luis, ¿estás mandando a que hagamos una revolución ahorita? Sí. La neta sí. La verdad sí, la verdadera razón de este podcast es la revolución. No, el punto está en que no está eso en las escuelas cuando es tan evidente que es necesario tenerlo, que claramente por algo no está ahí. La escuela es una herramienta que utilizan personas malvadas para ayudarnos a sentir que progresamos. Sin embargo, al mismo tiempo nos mantienen estancados. Es como puedes progresar, pero hasta aquí. Sí, porque justamente hace tiempo hubo una frase de no recuerdo quién, que decía, si tu trabajo no te permite hacer ejercicio, cambia de trabajo, y la gente lo funó.
Pero es que no veían el trasfondo, porque vivimos en un ciclo vicioso de tu trabajo te queda lejísimo, tienes que pararte súper temprano, estar 2-3 horas en el transporte público, claramente quieres llegar y comer algo que te llene, comes mal, estás sentado todo el día, no puedes comer nada, entonces tienes como un periodo de ayuno y vas a después a la hora de la comida con tus amigos a comer algo gordo y luego regresas, es época de lluvia. Me gusta esa definición de comer algo gordo, ¿eh? Está... No lo he escuchado. Bueno, algo con muchas calorías, vaya. Y luego regresas, es época de lluvias, te tardas el doble de tiempo y te va a dar tiempo de ejercitarte. No estamos diciendo que hoy renuncies a tu trabajo, o tal vez sí, pero, pero hay un trasfondo de por qué tenemos enfermedades, por qué tenemos sobrepeso, por qué a la larga tenemos hipertensión, diabetes, etcétera. Quiero comentar algo interesante porque mira, estábamos hablando justamente de la escuela como una herramienta de progreso hasta un nivel que es el que ellos determinan. Quiero aclarar que la escuela no es el problema. El problema es el sistema y quienes dirigen el sistema. Y entonces, una herramienta que te dicen vas a crecer pero hasta aquí. ¿Pero por qué hasta aquí? Porque te dejo de dar herramientas. Al mismo tiempo, nos mantienen mal alimentados, con bajos niveles de energía, mal dormidos. Y si eso le agregas, otra cosa que no está, la educación financiera, es un cóctel perfecto para la pobreza. Y la pobreza no nada más es dinero. El dinero ya es una consecuencia natural. Es un reflejo de lo que tenemos aquí adentro. Entonces, la pobreza tiene que ver con la mente y con la pobreza del espíritu. Y si no nos dan alimento mental y espiritual, estamos en una espiral descendente complicada de salir. Y entonces es ahí donde cobran sentido muchas cosas, porque hay personas que no pueden salir adelante porque sí hay condiciones materiales que los oprimen. Sin embargo, también en muchas ocasiones tenemos las condiciones materiales, aunque sean mínimas, pero para vivir mejor de como estamos, y tampoco las aprovechamos. Que era el conformismo que platicábamos hace un momento. Y justo a mí me tocó en la universidad de que el plan de estudios estaba desde 1960 y tantos. Sí, por ahí están, sí. Y la vida de ese entonces es muy diferente a la de ahora. Y entonces como que te mantienen estancado y ya las personas con maestría, doctorado, muchas veces ni siquiera obtienen sueldos buenos o están desempleadas. Entonces siento que es un ciclo vicioso para todo, para estar endeudado, cansado, enfermo, etcétera. Y sin novia. Sin novia. O novio. O novio. Procedemos a llorar. No es cierto. Están en la friendzone, ¿no? Peor. Procedemos a llorar, ¿no es cierto? No, sí, no, es que eso, bueno, me llegó ese pensamiento porque precisamente quería hablar ahora del amor, quería hacer una connotación ahí. Mira, las cosas que estamos buscando los seres humanos, Maslow habla mucho del tema, en la pirámide de Maslow lo voy a reducir. El ser humano necesita salud, dinero y amor. Es decir, si un ser humano tiene salud, va a encontrarse bien. Si un ser humano accede a dinero, que es la herramienta que utilizamos para comprar muchas cosas, vamos a estar bien. Y luego el amor. El tema está en que también lo mismo. ¿Cuántas veces nos enseñan qué es el amor en la escuela? Y entonces, cuando estamos con un montón de confusión, pues entonces empezamos a entrar en una espiral de verdad descendente y salir de ahí se vuelve muy complicado. Hay una losa encima tan grande que a la persona les cuesta trabajo. Pero claro que hay como sí hacerlo y ya lo vamos a estar platicando. Para las personas que nos están escuchando, tú tienes 16 años de experiencia en negocios en línea. ¿Cómo te diste cuenta que tu camino era este y no el que nos han enseñado? Bueno, pues yo vengo orgullosamente del barrio y siempre lo voy a decir. Pude haber salido del barrio, pero el barrio nunca va a salir de mí. Yo soy de Ciudad Nezahualcóyotl, en México. Es un lugar en donde en su momento todavía, pero en su momento más todavía había escasos recursos. Nací donde todavía no estaba pavimentada la calle. Me acuerdo de niño caminar entre las piedras y comerme la tierra. Y las cosas que hacen los niños extraños, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo era niño, vivíamos en una casa muy típico de México y de Latinoamérica, donde se viven en un solo predio muchas familias. Entonces vivía la familia de un tío, de una tía, de otro tío y nosotros. Éramos unas 12 personas, como unas 12, 15 personas. El mismo baño para todos, 2 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos atrás para unos y 2 adelante para otros. Y entonces vivíamos muy amontonados. Y me acuerdo que cuando me metí a bañar había que poner la resistencia en el bote. Si ubicas las resistencias, las conectas, si te equivocas y metes la mano al agua, te electrocutas.
Bueno, yo lo descubrí a la mala. Entonces la conecté, quise ver si el agua ya estaba caliente y pues me di una buena electrocutada ese día. Aprendí que no había que meter la mano. Me metí a bañar y mientras me estaba echando los jicarazos de agua, te estoy hablando de 6 o 7 años, 8 años, yo tenía dentro de mí una voz que me decía, tú vas a ser rico, tú vas a ser rico, tú vas a ser millonario. Y entonces en ese momento yo asumía la riqueza y el ser millonario con únicamente dinero. Con el paso del tiempo lo he ido resignificando, hay cosas más importantes. El dinero es muy importante y siempre digo, el dinero no es lo más importante, pero sí afecta todo aquello que sí lo es. Entonces el dinero se vuelve brutalmente importante, pero también el amor, la libertad y otras cosas. Y entonces me acuerdo que mientras me estaba echando el agua, lo recuerdo muy bien, yo decía, pero de verdaderamente me caía el agua, yo volteaba hacia el suelo y decía, yo de grande voy a ser millonario, yo de grande voy a ser rico. Era una voz que yo tenía dentro de mí, que yo sabía que iba a lograr cosas importantes. ¿Cómo? No lo sabía. No tenía ni la más remota idea, pero es que después de un tiempo yo aprendí a no preocuparme de los cómo. Yo hoy, Luis, no me preocupo en los cómo. Yo me preocupo en que el qué tenga una visión demasiado grande y el cómo se encargará Dios, el universo, la vida. El universo te dice todo que sí, pero hay que saber pedirle también. Está escrito en la palabra que no se nos da porque no sabemos pedir. Y entonces, hoy no me preocupo por los cómo porque sé que las sincronicidades hermosas Dios las va a mandar, pero tengo un qué y una visión muy grande. Y entonces descubrí desde niño que tenía primero una convicción de lo que iba a pasar conmigo y con el paso del tiempo, pues me fui de ilegal a Estados Unidos, vendía mariscos en Estados Unidos en las playas de forma ilegal, vendía en los Swamit, que son los tianguis, junto con mi familia, y fui aprendiendo algunas habilidades que con el tiempo se volvieron muy importantes. Aprendí a vender en la calle, en el 1 a 1. Aprendí a tener dinero y contarlo y dar cambio y regresarlo. Aprendí el arte de liderar también, porque mi padre ponía sus negocios y de repente tenía 1 o 2 colaboradores que nunca el negocio daba, pero teníamos ahí colaboradores y de repente los despedía y regresaban y de repente a mí yo le ayudaba mucho, me gustaba mucho estar con él y veía su liderazgo y yo empecé a aprender y entonces fui desarrollando habilidades con el dinero, con las ventas, con el liderazgo, con los negocios. Y la escuela nunca me gustó. O sea, a mí la escuela, o sea, yo de niño en el kinder me ponían las orejas de burro y vete a la esquina, ¿no? Y también me aventaban con lo que borraban el pizarrón, me jalaban la patilla. O sea, hay una frase de Albert Einstein que dice, si tú juzgas a un pez por la capacidad de trepar un árbol, el pez va a creer que es estúpido. Claramente, yo era un pez queriendo trepar un árbol mientras estuve en la escuela. Nunca logré conectar, nunca lo sentí como un reto y me hicieron sentir que era alguien tonto. Con el paso del tiempo me di cuenta que tenía otras habilidades que fui trabajando, que fui gestionando y luego fui también, siempre lo digo, me fui acercando a Dios, me fui acercando cada vez dándole más valor a la familia, a los mentores, a los ancestros y ese conjunto de cosas que son diferentes a la escuela me ayudaron a progresar. Pero estuvo muy intenso que a pesar de tener una mala experiencia en la escuela, no te quedaste ahí. Y por si no lo saben, hay un episodio que hablamos sobre los bloqueos mentales y cómo eso nos ha puesto el pie a muchos para lograr grandes cosas. Así que si no lo han visto, los invito a que vean el episodio anterior. Exacto. Y una vez que decidiste en el mundo del emprender, ¿tu familia te apoyó desde un inicio o qué te decía? Pues tuve la fortuna de crecer en una familia sumamente emprendedora, es que no estudié mi mamá y no estudié mi papá. Al no haber estudiado, se metieron al camino de la venta. Mi mamá siempre vendiendo cosas de catálogo y mi papá siempre con un negocio de serigrafía, consiguiendo clientes. Entonces me tocó ver el negocio muy de cerca siempre. Entonces no tuve ese paradigma que otros pueden tener o ese bloqueo. Sin embargo, mis padres crecieron pensando que la escuela era la forma en la que íbamos a progresar. Entonces ellos tenían un negocio y su mente era, vamos a sacrificarnos en el negocio para que nuestros hijos puedan estudiar. Y cuando claramente ya no fui a la escuela, no es algo que les haya encantado. Ahora, fíjate lo interesante. Hoy, gracias a Dios, he dado conferencias en diferentes partes del mundo. Yo creo que en el 95% de mi amado México he dado conferencia. Y tengo la fortuna de dirigir 4 empresas: comercio electrónico, bienes raíces, un portafolio de inversión y el tema de mi academia en línea, donde le enseño a la gente
cómo vender de forma masiva a través de internet, cómo importar de China, cómo comprar con proveedores, cómo publicar en Amazon, Mercado Libre, tiendas virtuales y ponerse un ingreso importante, ¿no? $5,000, $10,000 mensuales y de ahí pues para arriba. El punto está en que, fíjate, pese a haber logrado este tipo de cosas, tengo un libro que se llama Del barrio al éxito en las librerías más importantes de México. Mi madre me ha visto en los mejores escenarios y aún así me dice, hijo, mi sueño es que estudies. Ajá, que tengas un título. Que tengas un título para que seas alguien en la vida. Ajá, sí. En la sala. Exactamente. Claro, sí. Muy de mamá mexicana. Exactamente. Y mi mamá sabe que gracias al esfuerzo, determinación a Dios y a ellos, tengo hoy libertad financiera, que mis activos de ingreso pasivo pagan mi estilo de vida. Y aún así mi mamá quiere el título. Es muy divertido, pero obviamente mi madre también, ya es por un paradigma que tiene, claramente valora todo lo demás. Está orgullosa de sus hijos, sin embargo sí quiere el título, o sea, colgado, porque creció ya viendo eso, sí, y añorando eso. Sí, cómpralo en Tepito. ¿Dónde? Sí los vende. Sí, lo sé, por eso te digo, dame la dirección. Por un título. ¿Por qué crees que la gente critica tanto a los emprendedores? Que hasta de hecho hace no tanto cuando fue la pandemia y que vendían, que dejaban la ropa en el metro o así, hasta le decían nenis. ¿Por qué hay tanta crítica hacia los emprendedores? Bueno, esto lo voy a decir con mucho respeto. Sin embargo, porque tú y yo sabemos cómo es el mundo de internet y se descontextualizan muchas cosas. Sin embargo, voy a decir esto con respeto, pero también categóricamente. Pienso que una gran parte de los que hacen burla, no todos, pero sí una gran parte, siente una suerte de envidia. ¿Qué es la envidia? Es admiración distorsionada. Muchas veces ocurre que tienes en tu misma familia, ocurre eso, con los tíos, con los primos, a veces con los hermanos, tristemente. Y entonces el tío está enojado con nuestro padre porque está haciendo diferente, está haciendo cosas buenas, y lo que hacen es atacar. Mira, tienes tu título, pero andas con tu negocio de tacos, cuando claramente le va espectacular en su negocio de tacos, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿para qué estudiaste? Pero es que tus hijos son muy altos, pero es que tus hijos son muy bajitos, pero es que tus hijos se visten bien, has de ser robada la ropa. Es decir, cuando las personas sienten o hacen esa crítica desde un lugar de envidia, destruye. Pero esa envidia es una suerte esa envidia es admiración distorsionada. ¿A qué me refiero? Es que yo quisiera tener ese negocio de tacos, o incluso yo quisiera tener ese título, o es que yo quisiera tener esos tenis, y la forma de protegerme es minimizando o descalificando. Sin embargo, en la soledad y en lo particular, probablemente ellos quisieran tenerlo. Y si alguien viniera y les dijeran, toma, te regalo este negocio, eso que tanto criticaron lo aceptarían en silencio, y entonces su comunicación cambiaría. Sí. Es que muchas veces pasa que ves a alguien salirse del camino que todo el mundo nos pone como línea, y más bien como que te cala en la herida de por qué él sí logra salirse y uno no puede. Claro. Porque es como bien dice, ¿no? Uno nunca debe decir que no. Porque así como si uno critica, no sé, una persona que emprende, el día de mañana si tú empiezas a emprender y te va muy bien, vas a decir, ¿y cómo yo le estaba criticando? Y en el mundo de las redes sociales, como bien mencionabas, es muy fácil que detrás de una pantalla uno ande poniendo, no, es que tú, pero en realidad uno anhela esas cosas y entonces tocas heridas que no han sanado. Pero no te enojas, ¿verdad? Un poquito. Sí, pasa eso. Yo aquí lo que invito a los que nos están viendo y el mensaje en general es, hay que actuar desde el protagonismo, porque entonces cuando te conviertes en una víctima, entonces culpas, te enojas, tienes celos, y cuando actúas desde el protagonismo, entonces es diferente, sientes admiración, ves mentores, luchas por tus sueños y objetivos, y empiezas a tomar acción. Entonces, hay que ser protagonistas. Si regresaras a Luis de 19 años antes de emprender, ¿escogerías este mismo camino? Sin duda, con todos los errores y todos los defectos y todas mis equivocaciones y todas mis cagadas y todas mis cosas buenas y todas mis equivocaciones, pérdidas de dinero, quiebras, gente que me ha robado, que ha abusado de confianza que le he dado, pero también todo el camino de aprendizaje, de crecimiento, sin duda, hasta me emociono, porque sin duda viviría todo ese viaje, sin duda.
En todo este camino de los negocios, ¿has tenido un momento de quiebre? Algo que te hiciera dudar si realmente esto era lo tuyo y a lo mejor hasta pensar en por qué no hice lo que mis papás me decían cuando era niño de que siguiera estudiando. Pues mira, siempre he tenido un nivel de convicción y certeza e intencionalidad muy grandes. Creo que esa es una de las, modestia aparte, es una de las cualidades que tengo. Puedo ser no el más inteligente, podría ser a lo mejor no el más disciplinado, pero determinado sí. Cuando decido una cosa, lo voy a lograr. Una vez que yo decido hacer una cosa, eso va a ser. Eso ya es. Voy a salir a tomar lo que me pertenece. Nunca dejé de empujar o de trabajar en mi proyecto y en mi sueño. Sin embargo, en algunos momentos sí llegué a pensar, ¿será que este es el camino? Pero no el del emprendimiento, el del vehículo que estaba utilizando para la vida que yo quería vivir. Pero de que yo voy a hacer negocios y los haré siempre, lo voy a hacer. Hace tiempo me contaste que te llegó un mensaje de hate de una persona que decía, ¿cómo es posible que tú hables de tener 20 horas libres al día? Seguramente todo es falso, bla, bla, bla. Hablando desde las inseguridades de esa persona muy seguramente. Pero cuéntanos de todas las metodologías que tienes, ¿cómo es que uno puede lograr tener 20 horas libres? O sea, eso suena imposible. Vaya, hasta que llegaste a la única pregunta que me importa. No, no es cierto. No es cierto, todo me importó. Pero bien, es que se requiere cierto contexto para llegar a esa pregunta y lo voy a explicar. Bueno, primero venimos de un mundo de esclavitud, o sea, gran parte de Latinoamérica ha sido esclava, o sea, hemos estado en esclavitud. De hecho, es bien interesante porque yo conozco mucho el tema de importaciones y ventas por internet, ¿no? Hay muchos negocios ahí y muchos alumnos también. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hoy por hoy están llegando mucho asiático aquí a México, muchos chinos. Y han empezado a llegar a instalarse a muchos lugares del país, pero a mí no me molesta realmente porque es parte del juego. Es como cuando el mexicano va a Estados Unidos. Entonces, lo entiendo. El tema está en que lo que me parece interesante es que cuando yo tuve la experiencia de estar en México, en Estados Unidos, ¿de qué trabajaban allá los latinos, los mexicanos? En la pizca, en la construcción, o sea, poniendo azulejo, en las casas, o sea, en lavando los platos. Todos los trabajos pesados eran de los latinos, mexicanos. Sin embargo, acá en México están llegando los asiáticos y no es que ellos estén haciendo el trabajo pesado para que el latino empiece a pensar y a hacer estrategia, sino que está llegando el asiático y el mexicano está trabajando para ellos, lo cual habla de un gran paradigma que tenemos de esclavitud. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, primero en la carga genética tenemos, y la epigenética ha estudiado el tema, tenemos una carga genética donde ya se hereda la pobreza, cuando ya se heredan los pensamientos ya se hereda la esclavitud incluso. Y si creces en un contexto donde te dicen estudia 20 años, trabaja 15 horas al día con el tiempo extra que lo planteábamos al principio y gana sobre 12,000 pesos mensuales, $600 al mes, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que nos enseñaron que ganar dinero es difícil. Entonces, para ganarte $600, hay que estudiar 20 años y trabajar 15 horas al día y hay que hacer, ¿qué? Sacrificios. ¿A poco no te dijeron eso? Hay que sacrificar. Pues cuando dicen que hay que sacrificar, entonces a veces sacrificamos la salud, sacrificamos la familia, sacrificamos cosas para hacer algo en la vida. Y entonces nos enseñaron que ganar dinero tiene que ser, ¿qué? Difícil. Sí. Que ser difícil. Cuando llega una persona y te dice, oye, es un mundo de dualidades, y arriba, abajo, izquierda, derecha, enfrente, atrás, blanco, negro, ganar dinero es difícil y es fácil ganar dinero, es la dualidad. Entonces, no lo podemos creer. Nos cuesta mucho trabajo, pero eso es un mundo de dualidades. Así como está el extremo izquierdo, está el extremo derecho. Y entonces yo le enseño a mi comunidad, a mis alumnos, a través de negocios por internet, apalancándonos de dos conceptos, la omnipresencia y la omnicanalidad, cómo montar un negocio de ventas en internet que desvincula el tiempo y el esfuerzo del dinero. Es decir, tú vas a vender en todos lados, al mismo tiempo, desde un solo lugar. ¿Cómo que todos lados? Sí, a la punta de tu país, a la otra punta de tu país, al mismo tiempo, 24 horas del día, y desde un mismo lugar, desde la sala de tu casa, si tú quieres. Cuando a alguien le dices que además puede ganarse 5,000, 10,000 dólares al mes, 15,000 dólares al mes con eso, te dice eres un vendehumo, porque lo rechaza por cómo creció.
Entonces, cuando llega de repente alguien y me hace un comentario como ese en las redes sociales, no me enojo, al contrario, ¿no? O sea, entiendo y cuando me llega ese tipo de mensajes siempre digo, las personas heridas causan dolor. Y ayuda mucho pensar que tuvo que haber vivido esa persona que lo haya llevado a actuar de la forma en la que está actuando y lo que me está diciendo. Entiendo que no está en su realidad, pero su realidad no es la única realidad que existe en el mundo. Y por último, ¿hay algo que le quieras decir a las personas que están con la espinita de empezar a emprender? ¿O algún consejo? ¿Hay alguna edad límite? Porque muchos pueden creer que van tarde. ¿Algo que les quieras decir a ellos? Sí, lo que les quiero decir es que si tú sientes dentro de ti que tienes algo más que aportar al mundo, si tú sientes dentro de ti que estás para cosas más grandes, si tú sientes dentro de ti que eres el predestinado o predestinada para cambiar con todo tu linaje y toda tu línea de sangre que viene, atiendas el llamado. Y siempre les he dicho, no maten al mensajero. Lo que estoy transmitiendo es un mensaje que, ¿por qué no?, viene de lo alto. Es un mensaje que hoy tenías que escuchar. Y no es casualidad ni es coincidencia, pero tenemos que tener fe, debemos tener fe. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Pero la fe sin obras está muerta y está escrito en la palabra también eso. Entonces, lo que te puedo decir es invitarte a ir por la vida de tus sueños. Invitarte a que te comprometas contigo, con tu futuro, con tu destino y con darle a tu familia algo totalmente diferente, que definitivamente yo creo en ti. Y si tú crees en ti, podemos hacer un trabajo increíble. No hay un límite de edad. Yo tengo alumnos que tienen 70 años, pero tengo alumnos también que tienen 18 añitos. Tengo alumnos que hasta son más jóvenes que sus papás les compraron el entrenamiento y que hoy estos alumnos tienen un negocio que no solamente les genera flujo de efectivo, sino que les genera lo más importante y lo que realmente es un lujo, y es la libertad. Eso es lo verdaderamente importante, levantarte a la hora que tú quieres, comer lo que se te antoja sin preocuparte cuánto cuestan las cosas, poderte vestir como más te guste. Eso es lo verdaderamente importante, poder llevar a tus hijos a la escuela, poder hacer ejercicio. Eso para mí es lo que realmente merece la pena, atender tu salud. Eso es lo más importante. Bueno, familia, muchas gracias, Luis, una vez más. Nos vemos la siguiente semana y si ustedes también quieren empezar a cuestionarse el sistema, si quieren empezar a emprender, no se olviden de revisar la cajita de descripción donde pondremos las redes de Luis para que lo sigan en todas sus redes. Y también nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazo al estilo X y nos vemos. Bye, bye.